Hola, muy buenas. Les habla Daniel Bojor. En esta ocasión quiero recordar un poco algo que vimos o que yo posteé hace mucho en el blog de bsconsultores.blogspot.com y tratábamos de lo que se llama la CTE o Common Table Expression de SQL Server. Tomando un poco el texto que está en el blog, podemos decir que una CTE se puede considerar un conjunto de resultados temporal que se define en el ámbito de la ejecución de una instrucción única, que puede ser un select, un insert, un update, un delete, create view. Una CTE es similar a una tabla derivada, en que no se almacena como un conjunto y dura solo el tiempo que dura la consulta. A diferencia de una tabla derivada, una CTE puede hacer referencia a sí misma y se puede hacer referencia a ella varias veces en la misma consulta. Las TDF o lo que se llaman las Table Value Function funcionan igual que la CTE. Eso lo vamos a ver en un próximo video tutorial. Bueno, ¿cómo funcionan? La sintaxis es sencilla. La palabra reservada with, el nombre de la consulta. Opcionalmente podemos poner los nombres de los campos de la consulta interna entre paréntesis, luego la palabra reservada as y entre paréntesis la consulta misma, ¿verdad? Podemos también anidar varias consultas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, debo aclarar de que como buena práctica se debe poner un punto y coma al inicio del WIS. Esto es porque ella espera que haya una consulta anterior, entonces como si no hay otra consulta es mejor poner un punto y coma. Si no, SQL Server va a enviar un error. ¿Cómo podemos anidarlas? Bueno, pues la palabra reservada with, el nombre, as, después entre paréntesis la consulta, separamos con una coma la siguiente anidación que sería el nombre, la palabra reservada as, entre paréntesis la consulta que puede hacer referencia a la CTE anterior o a otra tabla, y cuando terminemos cuando terminemos tendríamos el paréntesis y luego una consulta que va sobre cualquiera de las dos CTE. Aquí podemos ver un pequeño ejemplo, ¿no? Esto sacado de la base de datos Advent2Work. Aquí vamos a seleccionar lo que queremos y, como bien dice el enunciado, el siguiente ejemplo se muestra el número total de pedidos de ventas por año para cada representante de venta en Advent2Work Cycle. Entonces venimos aquí y lo ejecutamos. Aquí, como pueden ver, está el nombre, la palabra reservada with, el punto y coma inicial, y luego los nombres de los campos. Estos nombres de los campos, como dije, son opcionales. Si lo ponemos aquí, no es necesario definirles nombre. Si puede ser un campo calculado, como en este caso, tomar el nombre del tercer parámetro. 1, 2, 3, el tercer parámetro, porque 1, 2, 3 es el tercer campo. Vemos que hace una consulta. Lo importante de esto es tener bien definida la consulta interna. Cuando ya esté definida, podemos proceder a elaborar la CTE. Entonces, aquí vamos a ejecutar únicamente la consulta interna. Como podemos ver, nos devuelve el número que sería el Salesperson ID, el número de orden y el año. Luego, una consulta que se va a hacer, ¿verdad? En base a esta CTE, lo que hará es devolver el número, el Salesperson ID, va a contar cuántas órdenes hay y va a poner el año. Lo va a agrupar por las ventas por año y luego por el número de ID. Veamos. Y aquí podemos ver. Está ordenado por el ID de la persona, ¿verdad? Entonces, este tiene 4 ventas en el 2005, el mismo tiene 20 ventas en el 2006. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Que se hizo una consulta, para eso son las CTE, se aprovecha esa consulta para
a realizar otra consulta. Son equivalentes a, por ejemplo, en Visual Force Pro a los cursores. Hago un cursor, vuelvo a hacer otro cursor en base al cursor anterior. Aquí tengo un pequeño ejemplo. Tengo elaboradas dos tablas. Podemos decir que son tres tablas prácticamente. Una tabla que se llama HE alta, otra tabla que se llama HE baja. Tendría otra tabla que se llama empleado. ¿Y qué es lo que voy a hacer? En cada una de estas yo tengo alta de hora extra. En este de aquí, bueno, este de aquí yo tengo altas de horas extra. Entonces, estas van por fecha, ¿verdad? Y tengo en esta otra tabla, tengo las bajas en hora extra. O sea, cada vez que el empleado se le paga la hora extra, entonces se va anotando. No necesariamente lo que esté registrado en la primera tabla está completamente registrado en la segunda tabla. ¿Cómo puedo hacer yo? O sea, si yo ponía una consulta donde a las dos tablas las pudiera unificar, entonces tendría un inconveniente, porque al aplicarle el filtro de fecha me va a filtrar únicamente los registros que estén en las dos tablas, y no es lo que yo necesito. Yo quiero que me recoja todas las que están en la tabla HE alta y todas las que están en la HE baja en un periodo, independientemente de que estén o no estén el registro correspondiente. ¿Qué es lo que hay? Código de empleado, la fecha y la cantidad. Entonces armé una unión que está aquí, y el resultado de esa unión yo le voy a poner una ubicación que está en otra tabla, ¿no? Y el apellido. Podemos ver una ejecución y aquí lo tenemos. De esta forma, por ejemplo, puedo tener la ubicación 1, que es super porque estoy recogiendo el nombre de la ubicación. El empleado 015 de nombre Carlos tiene 50 horas extras que hizo en este periodo y no hizo ninguna, no se le pagó nada. William hizo 4 y no se le pagó. En el caso de Daniel hizo 60 y se le pagaron 25. ¿Qué podríamos hacer, por ejemplo, si incluimos el número 9? Aquí fue el único que cambió fue Daniel. Volviendo al video tutorial, la idea de utilizar CTE es porque nos va a ayudar. Podemos hacer una consulta y reaprovechar esa consulta. Es como que si se trabajase con una vista, por ejemplo, pero la vista se almacena. Aquí este resultado de aquí no lo vamos a almacenar en ninguna parte, simplemente es dinámico. Hacemos la consulta y la reutilizamos. ¿A dónde? En la consulta siguiente venimos aquí, el nombre le pusimos HE unión y aquí la reutilizamos la consulta con todos los mismos campos. Pongámosle que vamos a hacer una anidación de CTE. Aquí tengo la primera CTE que le puse unión, que es exactamente la misma interna que tenemos aquí. Luego vengo y decidí ponerle el nombre. En base le puse el nombre cliente. Esta toma la unión 1, que es la CTE anterior, y una nueva tabla a la cual yo le puse el nombre. Luego, esta que se llama cliente, la reutilizo aquí en una consulta, aquí está, y tomo de la ubicación el nombre. Vamos a ver que va a devolver exactamente el mismo resultado. Compilamos y aquí lo tenemos. Muy útil porque no necesito grabar una vista para un dato que solo lo voy a ocupar aquí nomás. Volviendo al blog, aquí les dejo un link donde pueden ver más información acerca de la CTE y más ejemplos. También está un ejemplo un poco más complicado de uso de la CTE. Ya prácticamente es un store procedure, un procedimiento almacenado, donde tomé los valores de una tabla, utilicé un casewing para irlos anidando y después traduje todo para que nos quede de esta forma.
estos datos, enero, febrero, marzo, abril, mayo, se tomaron de los registros, pero venían de esta tabla, a la primera CTE, esta es la primera CTE, se tomaron los valores, se definieron si eran cortos, bajo dólar, de manera nacional o extranjera, y luego tomé esos campos de la tabla anterior, de la consulta anterior, y los reutilicé en una segunda CTE, y luego al final los agrupé y ya logré pasar los registros que estaban en fila, los logré pasar a columna. Eso, bueno, como una forma de que vean que se puede utilizar la CTE. De momento pues no tengo mucho más que ponerle y espero que el uso de la CTE pues se haya entendido un poco, ¿verdad? Aquí por ejemplo tengo otra consulta y vemos que esta consulta, lo importante de la CTE es definir las consultas internas. Cuando tenemos bien definida la consulta interna, entonces ya podemos hacer la consulta más, o sea, podemos utilizar la CTE. Podemos ver que devuelve esta consulta, devuelve una columna, no hubo necesidad de ponerle nombre, pero sí se reutiliza. ¿Por qué? Porque en los parámetros de la CTE se le definieron los nombres de la columna. Entonces aquí no se le puso un alias, pero sí ya se está definiendo en el nombre o en el encabezado de la CTE el nombre del campo. Entonces se definen, por ejemplo, y podemos ver que nos regresa dos columnas. Ahora hagamos la ejecución completa y vemos que nos devuelve un único valor. Lo que quiere decir que tomó el valor de la consulta interna e hizo un promedio de todas las, serían las órdenes, puede ser orden de compra o de venta, ¿no?, a todos los clientes, y sacó un número ahí que dice promedio de ventas por persona. Bueno, eso lo tomé del sitio de Microsoft. Bueno, y eso es todo por esta vez. Les pido, ¿verdad?, que me apoyen viendo los videos desde el canal de YouTube. Si tienen oportunidad, pues pueden seguirme en YouTube. Tenemos también la fanpage en Facebook. En Twitter también pueden seguirme, en YouTube, en LinkedIn. Y bueno, también un sitio se llama About Me. Ahí lo estoy arreglando un poco. Gracias por haber llegado hasta aquí en este video. Recuerda, enseñando la mejor forma de aprender. Muchas gracias. Dios te bendiga.